Bueno, el interés, a ver, bueno, mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara. Hay muchos centros universitarios, como muchos campus, entonces yo estoy en el de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en Guadalajara, Jalisco. Este, Trabajo temas sobre racismo, antirracismo y educación. Y de forma más reciente, de unos años para acá, el tema de blanquedad o blanqueamiento, blanquidad también se le llama. Y de 3 años para acá, del 2004 ya, desde 2021 para acá, el tema de racismo y bueno, desaparición de personas, ¿no? Que tenemos en todo el país es un desastre. O sea, ahorita sí mis van cambiando, ¿no? Ujú, Pero, por ejemplo, a mí cuando yo leí Nosotros y los otros de Svetlana Todorov, es un libro que yo no, yo vengo de la literatura y soy lingüista también, ¿no? Entonces no leíamos Svetlana Todorov, no leíamos sociología, leíamos mucha literatura, muchos este, análisis o métodos de análisis literarios, mucha lingüística, por supuesto, pero no leíamos sociología ni antropología. Entonces un día, este, además era mesera en ese momento, me acuerdo que llegar y hablar así como que, ay, sí, vamos a hablar de Svetlana Todorov. Pues no, ¿verdad? Todo el mundo te manda al carajo. Pero a mí me impresionó mucho, ¿no? O sea, leer Svetlana Todorov, yo me acuerdo que como que muchas cosas me hicieron clic en la cabeza, ¿no? Y durante un tiempo fue fundamental, ¿no? Para entender las cuestiones de genocidio, de exterminio, entender cómo va cambiando las concepciones sobre qué significa lo racial o la raza, entre comillas, porque las razas no existen, fue crucial, ¿no? Pero después pasó el tiempo y, y ya escolarizada en la maestría, yo leí mucho, nos hicieron leer mucho todavía vive de hecho, ¿no? Es José Manuel Valenzuela Arce. Y ujú, también fue importante, ¿no? Importante porque él hablaba, bueno, de los chavos banda, de los cholos, y de alguna manera el crecer en Nayarit, vivo en Guadalajara, yo crecí en Nayarit, me fui a vivir a Coahuila para la maestría, me fui a vivir a Veracruz para el doctorado, me fui a Inglaterra para el postdoctorado, pero yo crecí en Nayarit y como que me hacía mucho clic, pues, ¿no? Lo que decía. Era psiquiatra a Franz Fanon, ¿no? Los condenados de la tierra. No, hombre, ahí yo decía, claro. O sea, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Porque Fanon explica por qué la gente, o sea, por ejemplo, la gente hace tranzas para librarla, ¿no? Y si ujú, caemos en reduccionismos, la gente dice, no, pues la lucha es buenos contra malos. Y no es cierto, ¿no? La verdad es que mucha gente, mentimos para librarla, mucha gente nos blanqueamos para librarla, mucha gente cambiamos nuestra forma de hablar para librarla, ¿no? Entonces, los condenados de la tierra y piel negra, máscaras blancas, no, hombre, a mí, que fue profesora mía, que se llama Mónica Moreno Figueroa. A mí su trabajo me ayuda. No es que, wow, ella descubrió. No, 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 no. O sea, no es por ahí. Ella me ayuda a problematizar las cosas, ¿no? O sea, no es tan sencillo cómo funciona el racismo, cómo funciona la opresión internalizada, ¿no? Y sí, lo que escribe a mí me gusta mucho por eso, ¿no? Porque me ayuda a pensar y me pone, me complica, digamos, ¿no? O ujú. sea, no me hace como ser reduccionista, sino que me hace complejizar. Yo en algún momento pensé que racismo era igual a indígenas. Es ignorancia eso, ¿no? Y luego después pensé, bueno, racismo tiene que ver con indígenas y personas negras, ¿no? Como que ya empezaba a problematizar el color de piel.
pues sí, pero no, ¿no? Y después cuando conocí a Mónica Moreno y entendí que no se trata, no es racismo igual a indígenas y afro o igual a asiáticos, indígenas y afro, sino que hay una estructura llamada el proyecto racial de mestizaje y que se provoca distintos racismos, ahí fue donde me hizo clic acá en la cabezota, ¿no? Este, o sea, y eso tiene que ver con que a me invitaron a formar parte del colectivo Coopera. Yo no me hubiera movido de lugar sin las discusiones del colectivo Coopera, ¿no? Que hay personas indígenas, hay personas afro, hay personas trans, hay personas muy blancas, hay una persona francesa. O sea, sin complejizar y sin hablar todos y dar nuestro punto de vista, ¿no? Cuando hay relatos, uno siempre, porque la gente llora, la gente hace pausas, hace respiración, bueno, uno hace la transcripción y le arreglas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transcripción sobre todo que tiene que ver con la transcripción etnográfica, es una especie como de, incluso hay un libro, ¿no? Que habla de eso, sobre crear cuentos, ¿no? Porque tú le arreglas, tú cambias el relato, o sea, no cambias lo sustancial, obviamente, porque hay que tener ética, pero tú quitas esas pausas o lo haces legible para la persona que va a leer esa tesis, ese artículo, ese libro, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo esencial a mí me parecía, por ejemplo, a mí me parece muy importante como tratar de luchar contra ese racismo lingüístico y epistémico que yo sacaba palabras así como de rancho, ¿no? Cuando estaba en letras, este, que en realidad eran palabras de la costa de Nayarit o regionalismos, como se le llame, pero yo intento dejar esas palabras o esas para que la gente sepa cómo nombra su mundo, ¿no? O sea, esa es una cosa interesante que me parece a mí importante, ¿no? Y los relatos a mí me sirven para que la gente pueda contar su historia como cree que la está viviendo, ¿no? Que no es, yo no he sido así como súper rebelde e ir en contra de la academia, pero sí hay gente, como decir, o sea, creo que no es porque yo, wow, no, tuve unos profesores muy buenos. Tuve profesor, y no son los profesores. Creo que, o sea, los seminarios en los grupos que yo tuve en el doctorado fueron muy buenos, ¿no? De estas mesotas así rectangulares, grandotas, todos sentados 4 horas y tomábamos el instrumento, ¿no? Que son instrumentos y voy a hacer entrevistas. ¿Y crees que la gente te va a decir la verdad de las entrevistas? Pero después lo que entiendes es que, que, por ejemplo, no sé, una chica en una comunidad en Veracruz iba a entrevistar a el conocimiento de los mayores, la sabiduría y su valor en la comunidad indígena náhuatl, no sé cuál, ¿no? Entonces el señor iba y la recibía y la primera vez totalmente vestido. Y luego la segunda vez, con la camisa desabotonada, que los hombres en Veracruz o en la costa no se ve mal, ¿no? Y luego después, sin camisa. Y luego después, entonces cada sesión eran como 4 o 5 horas y ella decía, wow, o sea, lo estoy logrando porque estoy sacando mucha información, ¿no? Y luego después, bueno, así hasta que un día la recibió en toalla, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? O sea, lo que te dijo es como para encamarte, lo que te... Y discutimos eso muchas veces, ¿no? Entonces, cuando la gente te dice, no, pero no tienes la información. Por ejemplo, si la gente preguntamos aquí a las mujeres, ¿has vivido violencia sexual? Y a lo mejor muchas dicen, ay, no es terrible, pero yo no la he vivido, ¿no? Entonces, esas discusiones que tuve en el doctorado me dieron los argumentos para decir que puede ser que las mujeres que estamos aquí nos da vergüenza, puede ser que no queremos pasar por procesos de escarnio y revictimización, puede ser que no, o sea,
y tengo los argumentos para explicarlo, ¿no? No nada más yo, ese grupo creo que nos dieron las herramientas, ¿no? Entonces eso fue muy interesante, ¿no? Nos decían, por ejemplo, haces un grupo de discusión, ¿para qué te sirve el grupo de discusión? No puedes ir haciendo por la vida grupos de discusión como si, o sea, el grupo de discusión es saber cómo se mueven las mayorías, ¿no? La gente no te va a decir lo que piensa la neta del planeta en un grupo de discusión, porque es abrirte de capa y desnudarte ahí, no lo va a hacer. Bueno, entonces, pero el grupo de discusión tiene su utilidad y tiene otra función, ¿no? Depende mucho cómo, o sea, qué estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, eso, yo creo que eso lo aprendí en el doctorado, pero también con Mónica Moreno, porque, por ejemplo, Mónica Moreno en su tesis, bueno, ella lo puede explicar mejor que yo, ¿no? Pero yo leí su tesis de doctorado y ella hizo grupos de discusión y entrevistas, pero con fotos, ¿no? Mónica, y preguntarle sobre el racismo a sus conocidas, excompañeras, etcétera. Quizá la gente, no iba a saber qué responderle, ¿no? Entonces lo que hizo fue pedirle sus fotos. A ver, cuéntame tu historia a través de tus fotos. Entonces, el proceso de sacar la foto es un proceso así como cuando te despersonalizas, ¿no? Bueno, no sé si se despersonalicen, pero es un proceso de despersonalización. Te permite decir, ay, mira, yo aquí, Alejandra, ay, no, me veía bien, ¿sabe qué moda esa edad? O sea, te permite hablar de ti en tercera persona, ¿no? Y, y te permite tomar distancia. Ese proceso de despersonalización te permite tomar distancia. Y eso es lo que hizo Mónica. Entonces, eso me hizo pensar que depende qué quieras hacer y qué posibilidades tienes, porque si tú vas a hacer, estás en un contexto de narcotráfico y dices, ay, sí, déjele, hago una historia de vida al narco tal. Ay, no, pues, o sea, no es posible, ¿no? O sea, depende con cuáles son tus posibilidades, con qué herramientas, con qué tiempo, con qué presupuesto, o sea, ¿qué quieres saber? Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso determina qué vamos a hacer con la metodología, cómo vamos a hacer la metodología, que a mí me parece una parte súper creativa, más que el tema, ¿no? Ay, fulano trae un tema de investigación muy interesante. No, yo creo que la metodología es el cómo te vas a acercar a ese tema, ¿no? Entonces, tú ahí puedes ser muy creativa, ¿no? Puedes meterle fotos, puedes meterle grupos, puedes hacer entrevista, puedes hacer etnometodología, que es como estos experimentitos sociales que le llaman en TikTok, ¿no? Experimentos sociales, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Eso es muy interesante. Una primera cosa, lo básico, ¿no? Una primera cosa es preguntar en una escuela cuáles son sus problemas, ¿no? O sea, cuáles son sus problemas, qué necesidades tienen, preguntarles así, ¿no? Si quisieran participar en una investigación, de qué temas qué les gustaría que se abordara, ¿no? Como que aquí hay algo, ¿no? O sea, las rencillas internas, ¿no? Y no es que, no es que uno como investigadora vaya a iluminarles la cabeza y diga, miren, sus problemas son esos. No, lo que pasa es que ellos están diario ahí en su cotidianidad, que a lo mejor pues están resolviendo lo inmediato, ¿no? Entonces tú que llegas de fuera y dices, ah, caray, esto como que no es normal, ¿no? Entonces vas como cuestionando, creo que ese ir y venir, ¿no? Que es un poco como las tesis de doctorado requieren, ¿no? Ir y venir entre el campo, la metodología, tus conceptos, el campo, metodología, tus conceptos, ¿no? Ese pimponeo es muy importante. Entonces, em, creo que eso no quiere decir que no esté de más preguntarle a la gente, ¿no? Cuáles son sus necesidades? No, pues mis necesidades son que haya agua en la escuela. Ok, bueno, pues a lo mejor sí, esa es la necesidad, ¿no? Inmediata.
pero a lo mejor hay otras. Entonces hay que seguir buscando, hay que seguir indagando, ¿no? Con ese pimponeo. Observación participante, o vas y preguntas a otra gente, o vas y les preguntas en otro momento o fuera del espacio escolar, que la gente no te responde lo mismo si estás dentro de la escuela o fuera de la escuela. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, este, sí, creo que preguntar, pero siempre ese pimponeo.